Bueno, buen día. Ante todo, eh, retorno aquí a la Facultad de Administración Pública, donde también he dado clase o di clase por muchos años, sobre todo en relaciones internacionales, en trabajo social y también en la licenciatura de Administración Pública. Gracias al amigo, colega, copartidario José Blandón por haberme pedido que lo representara. Ya él se excusó públicamente. Y pues también le doy las gracias al decanato y a los estudiantes de aquí de la Facultad de Administración Pública. Voces por la Soberanía se llama el foro. Y quizás lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es soberanía, profesor Barría? En el torno de toda esta coyuntura que se está dando, donde sí, lo que nos trae aquí es el problema de lo que está ocurriendo con el presidente Trump y los Estados Unidos, pero que tiene en el medio el tema del seguro social, el tema de la mina, el tema de los embalses y los pronunciamientos despectivos con respecto a los que somos parte de esta Universidad de Panamá. Como lo decía Blandón, este es mi alma mater también. Yo no solamente estudié aquí, sino que trabajo aquí como profesional y también estudio mi doctorado, como mencionó el profesor que me presentó, aquí en la Casa de Méndez Pereira. Entonces, la soberanía es muchas cosas. Para poder entender qué es la soberanía, tenemos que irnos a entender qué es el Estado y antes de qué es el Estado, qué es la nación. ¿Y por qué comienzo por allí, muchachos? Porque efectivamente estoy frente a una cantidad de jóvenes estudiantes que obviamente pertenecen a varias carreras en donde es importantísimo tener claro que la nación es el grupo de seres humanos que de una u otra manera tienen historia en común, cultura en común, idioma en común, pero sobre todo el querer, el sentir y la determinación de ser considerados un grupo humano colectivo. Esa nación, para transformarse en Estado, requiere un requisito sine qua non irrenunciable, el territorio. Es decir, puede haber una nación sin territorio, pero no puede existir un Estado sin territorio. Eso no existe. El gran problema es que desde el año 90, después de la invasión, se dejó de educarnos en muchas cosas. Y ese territorio, que es el que nos hace ser Estado, tiene que ser soberano. La soberanía tiene también varias subdivisiones: la soberanía monetaria, la soberanía alimentaria, la soberanía territorial. Esto no es una clase de gobierno. ¿Pero por qué comienza por ahí, profesor Barría? Porque el gran problema, decía yo, digo yo a mis estudiantes, es que esto que está aquí, que se llama Constitución, lo enseño yo también en la Facultad de Derecho. Yo considero que no tiene por qué ser enseñado solo en la Facultad de Derecho, quizás en la Escuela de Relaciones Internacionales, y mucho menos a los universitarios. Porque la Constitución rige para quiénes, para los nacionales y los extranjeros que están ¿en dónde? En el territorio nacional. Ahora vamos a entender qué es territorio. Entonces, si la Constitución rige para todos, mayores de edad y menores de edad, si yo fuera ministro o ministra de Educación, no permitiría que nadie se gradúe de sexto año, 12º grado para ustedes, si no me puede recitar la Constitución de cabo a rabo. Porque gran parte del problema que tenemos de la población y de los que llegan a ser presidentes, abogados o no, es que no entienden ni conocen lo que aquí dice. Y un pueblo que no conoce su historia, esto es historia, ¿sí?, no entiende su presente y está condenado a repetir una y mil veces los errores del pasado en el futuro. Y eso es lo que está ocurriendo en Panamá. Se están repitiendo errores del pasado por desconocimiento de cosas muy básicas que deberíamos saber todos desde que aprendemos a leer. El artículo 3 de la Constitución dice algo que hoy vamos a romper paradigmas y vamos a entenderlo de voz a la soberanía, y voy a hacer la propuesta de lo que aquí tiene que darse. Como decía Blandón, pensamos igual por muchas razones. No somos exactamente contemporáneos, él tiene algunos años más que yo, pero vinimos y estuvimos ambos estudiando aquí y estuvimos en luchas también en momentos juntos. Por eso él me ha pedido que lo represente, porque además está la posición del partido al que yo pertenezco, que es el Partido Panameñista. Cuando ustedes leen, y seguramente les enseñaron en sus escuelas primarias, secundarias, aquí en la universidad, ¿cuánto mide el territorio de la República de Panamá? Números más, números menos, le deben decir 75.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Sí, eso es totalmente equivocado. Eso está totalmente lejos de la realidad. El artículo 3 de la Constitución define lo que es el territorio. El territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre. Sí, esos son los 75.000 kilómetros cuadrados. Pero sigue el artículo 3.
el mar territorial, la plataforma continental submarina, el suelo y el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica, de acuerdo con los tratados de límites celebrados por Panamá y estos estados. Entonces el territorio es cúbico, no es cuadrado. Y es enorme. Y todo lo que hay en ese territorio, que tenemos que entenderlo como lo que es propiedad de ¿quién? Del Estado panameño. Estado que compone ¿quién? La nación panameña, que somos nosotros. Y que por lo tanto somos soberanos sobre nuestro ¿qué? Nuestro territorio. ¿Y qué dice el párrafo que sigue en el artículo 3? Van a entender por qué comienzo con esta introducción. El territorio nacional, o sea, todo lo que les acabo de mencionar, y no nada más la superficie terrestre que sobresale del agua, no, todo el territorio cúbico, el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente a otros estados. Mi asistente distribuye eso. Le va a distribuir acá los anexos, hasta donde alcancen, saqué las copias que pude, no sabía cuántos iban a ver. Si me ayudan algunos de ustedes a distribuirlo, más rápido se distribuye. De lo que está en el anexo de ese memorándum de entendimiento, ¿sí? Que comienza diciendo el departamento, bueno, memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. ¿A quién pertenece el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América? A los Estados Unidos. Entonces esto viola, no por el artículo 327 solamente de la Constitución, viola el concepto de territorio. No puede ser cedido ni parcial, ni totalmente, ni temporal, ni permanentemente. Porque es el territorio y esto surge en una constitución que se hizo en el 72. ¿Sí? Constitución después de la cual se firmaron ¿qué cosas? Los famosos tratados, ¿sí? Como dicen ellos mismos en el memorándum, de neutralidad permanente y el funcionamiento del Canal de Panamá. Y el artículo 327 de la Constitución dice lo siguiente, ¿sí? Los tratados o convenios internacionales que celebre el órgano ejecutivo sobre el canal de esclusas, su zona adyacente y la protección de ese canal, etcétera, etcétera, párrafo que sigue, ¿sí? Tendrán que ser aprobados por el legislativo y luego de su aprobación serán sometidos a referéndum nacional. Ninguna enmienda, reserva o entendimiento, memorándum de entendimiento, dice aquí, ¿no? O entendimiento, se acusa de que esto no es tratado, no leen la Constitución, ¿sí? Que se refiere a dichos tratados o convenios, el mismo acuerdo, dice su segundo, recordando el tratado concerniente a la neutralidad permanente y el funcionamiento del Canal de Panamá. Sí, ninguno que se refiere a dichos tratados o convenios tendrá validez si no cumple con los requisitos de que trata el inciso anterior. ¿Lo quieren más claro? Más claro no puede estar. Pero la ignorancia de nuestra Constitución es el gran problema que tiene nuestro pueblo y nuestros gobernantes. En el caso de nuestro pueblo, porque a propósito, yo hablo de causalidades y no de casualidades. No es casual que no nos enseñen la Constitución desde al menos 5º grado. Yo le enseñaría. No es casualidad. Alguien no quiere que sepamos lo que aquí dice. Y loro viejo no aprende a hablar. Entonces no es cierto que tengamos que estudiar Constitución cuando somos universitarios. Es el deber del Estado enseñar la Constitución a todo su pueblo, para que casualmente no estemos en estos problemas. Es difícil enfrentarse a Trump, dice el actual presidente. Tienen que comprenderme. Miren, esta no es ni la peor ni la primera vez que los Estados Unidos, luego de la firma de los tratados Torrijos-Carter, intenta, bajo las excusas que decía Lombana antes de que yo interviniera, ¿sí?, tratar de disfrazar bases con la excusa de temas que tienen que ver con drogas. Y ahora les voy a contar una anécdota que le decía yo a los profesores organizadores. La tengo toda documentada. La publicaré algún día sobre el tema de Salas Becker. Fui yo el que tuvo que irse a los Estados Unidos cuando era diputado la primera vez, entre el 2004 y el 2009, a luchar por cosas que les contaré ahora. Pero no es la primera vez. Desde el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, y todo lo que yo le digo, cuando yo doy clases, yo sí permito a mis estudiantes que usen internet y celulares. Solo les digo, hey, si están hablando con el novio o la novia, cuando yo les pregunto, respondan, no hay problema.
Usen los celulares a lo que yo les voy a hablar. A mediados de la década de los 90, Ernesto Pérez Valladares intentó pasar aquí algo que se llamaba CMA, Centro Multilateral Antidrogas, donde precisamente los norteamericanos intentaban mantener algunas bases, las mismas que están en los documentos que les acabo de circular antes de la reversión del 99. Y así se crea lo que hoy ustedes conocen como Frenadeso. Frenadeso hoy se llama Frente por la Defensa de los Derechos Sociales, ¿sí? Pero Frenadeso no inicia como Frente por la Defensa de los Derechos Sociales, sino como Frente por la Defensa de la Soberanía. Y aquí en la Universidad de Panamá, en esa época que yo era estudiante, creamos el MURO, Movimiento Universitario Renovador Organizado, ¿sí? Y con eso nos fuimos a la lucha contra ese embate que ya venía a finales de los 90, en donde el expresidente Pérez Valladares casa el tema del Centro Multilateral Antidrogas, que ya lo tenían prácticamente cocinado, con su reelección presidencial. Cuando Ernesto Pérez Valladares pierde la reelección presidencial, después de una lucha enorme en las calles también, al perder la reelección ya no sigue insistiendo en firmar los memorándum que le iban a dar a los Estados Unidos lo mismo que este gobierno le está dando, ¿sí? A través de la excusa del CMA, búsquenlo así en internet. Como no pudieron con el CMA, cambia el gobierno en el 99 y llega la expresidenta Mireya Moscoso, ¿sí? De mi partido. Y muchos planteamos que era equivocado lo que estaban haciendo. Ya los norteamericanos fuera, entonces firman un memorándum igualito que esto, que es el famoso memorándum que se conoce como Acuerdo Salas-Becker. Por eso, pero es que hay que entender la historia, porque si no, no entendemos dónde estamos parados. Es que esto viene de hace rato. Y ahora busquen, mientras yo les hablo, búsquenlo así, Proyecto Plowshare. Se van a caer para atrás. Y el intento de los tratados Robles-Johnson. ¿O ustedes no sabían que los norteamericanos intentaron en los años 60 hacer un canal por el Darién a punta de explosiones atómicas? Hay que buscar la historia para entender dónde estamos. Búsquenlo. Proyecto Plowshare, ¿sí? ¿Y qué ocurrió con los tratados Robles-Johnson? Volvemos al Salas-Becker. Firma el exministro, lo mismo que está ocurriendo ahora con los tratados estos Ábrego-Hetzel. Hoy se llama ministro de Seguridad. En aquel entonces el Ministerio de Gobierno y Justicia era lo que hoy ustedes entienden como Ministerio de Seguridad y Ministerio de Gobierno. El ministro de Gobierno y Justicia, que después fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Salas, firma entonces un memorándum de entendimiento que coloquialmente se le llama Salas-Becker, ¿sí? Y lo que plantea el memorándum o acuerdo Salas-Becker es otra violación al territorio panameño. Porque además de lo que yo les he leído por constitución, que es territorio, el territorio es extensivo ¿a qué? A los barcos, o sea, las naves marítimas, las aeronaves y las embajadas y consulados de la República de Panamá. Cuando usted está en un barco de bandera panameña, usted literalmente está en el territorio panameño. ¿Y qué aplica en el territorio panameño? La Constitución y las leyes. Entonces lo que hicieron con el memorándum Salas-Becker, que yo fui uno de los que lo demandó de inconstitucionalidad, creo que la próxima semana hay un foro sobre eso, con Pedro Miguel González y con Salvador Sánchez, de partidos distintos, pero Miguel PRD, yo panameñista, y Salvador Sánchez era, y creo que sigue siendo independiente, es que le daba la autorización a los Estados Unidos, de nuevo, por lo mismo que decía Lombana, por la excusa de las drogas, que todos estamos en contra de eso. Pero es que lo que tú no puedes es plantear una laceración a la soberanía sobre la base de un tema que no puede un país soberano. Por eso comencé por la explicación de lo que no se puede permitir, que es la violación de tu territorio, porque te están violentando la soberanía, ¿sí? Más si tu constitución aclara que no puedes ceder en el artículo 3 ni un centímetro de tu territorio, abordar las naves de bandera panameña, ¿sí? Y llevarse preso a los que estaban allí y los juzgaban en los Estados Unidos. Yo me entero de eso, ya no con el gobierno de Mireya Moscoso, sino con el gobierno de Martín Torrijos. Miren los gobiernos que les estoy mencionando, para que vean que es un tema acumulativo, ¿sí? Y cuando yo era diputado en ese quinquenio, 2004-2009, me llegan unos casos de unas mamás de panameños que nos traen el problema a la asamblea y nos dicen, mi hijo, mi esposo, mi hermano, eran varias,
están presos en los Estados Unidos. Los agarraron en un barco de bandera panameña. Inicia Luis Barría una lucha que entonces Pedro Miguel González, siendo presidente de la Asamblea, me empodera, siendo oposición, para que vean que a veces es que hay que ponerse de acuerdo por tema de la soberanía. Siendo yo panameñita y el PRD, él me empodera en nombre de la Asamblea Nacional y yo me voy a los Estados Unidos a ver qué estaba pasando. Visito a todos los panameños, me reúno con todos los fiscales que llevaron los casos, a entender qué ocurría. Y adivinen lo que descubrí, y se lo voy a desclasificar hoy aquí. Y todo lo tengo en documentos, aunque en ese año, 2005, 2006, 2007, redes sociales no existían. Por eso es que hay muchas cosas que no se tienen. Resulta ser que producto del Salas-Becker, ¿sí?, que demandamos de inconstitucional, los norteamericanos de las patrulleras notificaban a Richie Tratt. Los más antiguos recordarán ese nombre. Richie Tratt era el director del antiguo Servicio Marítimo Nacional, hoy Senan, ¿sí? Y a él, como era el de las patrulleras panameñas, le notificaban, vamos a abordar el barco tal, y lo abordaban. Y Richie Tratt daba la autorización. Eso era totalmente inconstitucional. Luego le notificaban al Ministerio Público, que lo dirigía quién, y lo digo sin ningún tema peyorativo, pero la verdad sea dicha, Ana Matilde Gómez, era la procuradora. ¿Sí? Y el Ministerio Público autorizaba, ¿qué cosa? Cesión de jurisdicción. Prohibido totalmente por la Constitución. Y la Cancillería, dirigida por Samuel Luis Navarro, hacía caso omiso. Los norteamericanos agarraban a Tutti Di Mundi en el barco, se lo llevaban a Estados Unidos y lo juzgaban en procesos fast track. Yo no tenía nada que ver, cito por tercera vez a Lombana, con los temas de si había o no había algún tipo de tema ilícito. ¿El tema mío cuál era? ¿Es territorio panameño o no? Sí. Si tú cometes un delito aquí, a ti no te van a juzgar en Nigeria. ¿Te van a juzgar a dónde? Aquí. Si hubo o no hubo delito, decía yo, fue en un barco de bandera, ¿qué? Panameña. Nadie había dicho nada. Salas-Becker firmado en el 2000, y yo les estoy hablando más o menos 2006, 2007, hasta que comencé yo con la lucha. Me pasó algo. Yo tengo mi visa de los Estados Unidos, ¿sí? He ido muchísimas veces y yo no soy enemigo de los norteamericanos, como decía Blandón. Pero uno tiene que ser patriota y no es por un tema de si tú eres más grande o yo soy más chiquito. Yo tengo que decirte la verdad que a lo mejor tú no la entiendes. El presidente en aquel momento era George W. Bush, del Partido Republicano, el mismo que gobierna. El de los problemas con Afganistán, con Irak. Y yo me atreví a ir a los Estados Unidos. Me reúno con Joe Rudy, busquen ese nombre. Joe Rudy, de los casos de Castrellón, Henao y otros. Y le pregunto, todo era en inglés, ¿qué está pasando aquí? ¿Ustedes por qué están haciendo esto? El Salas-Becker, que para mí es inconstitucional, le decía, en ningún momento le puede permitir a usted que Panamá ceda la soberanía territorial y la jurisdicción. ¿Por qué ustedes? No es que aborden uno los barcos, podemos discutirlo, me parece que tampoco. Pero sobre la base de que si el barco está en alta mar, ustedes pueden llevarse a los panameños y juzgarlo. Dice Joe Rudy, es que quien manda en el Ministerio Público de Panamá nos los está autorizando por escrito. Y yo, que pues por algo soy abogado, sí, soy profesor y sí, también soy político, había ido a Ana Matilde Gómez y había conseguido a Ana Matilde Gómez, que dirigía el Ministerio Público, una nota donde ella decía que en ningún momento el Ministerio Público, bajo su administración, cedía la soberanía. Y me pregunta yo, Rudy, ¿y quién es Ana Matilde Gómez? Usted no me acaba de decir que el Ministerio Público lo autoriza. No, aquí lo que vienen a reunirse son José Ayú Prado y Abiel Almengor. ¿Quiénes eran ellos? Fiscales superiores. Lo que estaba ocurriendo, y por eso es que ustedes ven que Salas, que firmó el Salas-Becker, después fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Abel Almengor, que era el que iba, después fue magistrado, no duró mucho, y Ayú Prado, después fue ¿qué? Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Están entendiendo? Todo lo que yo les estoy diciendo es historia patria. Lo recojan los medios, lo recojan las redes, o no le haya dado la gana a nadie de escribirlo. Y todo lo tengo documentado. Entonces lo que se estaba dando era un concubinato escandaloso entre los mismos que firman hoy en día
documentos y que después se garantizan políticamente puestos en la Corte Suprema de Justicia para en la Corte Suprema de Justicia blindar ¿qué cosa? Los mismos acuerdos. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde estaba Salas, fue declarado no inconstitucional. Pero eso no importa, porque todo lo que este servidor hizo allá, al final, yo no considero que los norteamericanos sean nuestros enemigos. Al final, cada país tiene que garantizar ¿qué cosa? Sus intereses. El problema es que los que no entendemos que tenemos que garantizar nuestros intereses son nuestros gobernantes. Ellos garantizan los de ellos. Pero como lo que yo les dije fue tan contundente, adivinen qué pasó mientras se decide el fallo. Nos trajimos a 30 panameños en un lapso de 2 años que habían sido juzgados y condenados en los Estados Unidos. ¿Sí? Y todos quedaron libres aquí en Panamá. Y todo se hizo al riesgo del mismo temor que pueden tener hoy los gobernantes. Me van a quitar la visa, no me van a entrar allá, van a pensar que yo soy enemigo, me van a decir comunista. No tuvimos miedo, lo hicimos. Como tampoco tuvieron miedo, por eso lo mencionaba, los que se opusieron al tratado Robles-Johnson en los años 60. Ya lo buscaron, proyecto Plowshare, ¿sí? ¿O es que ustedes creen que Chari no tuvo miedo también cuando rompió relaciones con los Estados Unidos? A lo que me quiero referir es que cuando tú llegas a ser gobernante de un país, tú tienes que entender a lo que tú te estás enfrentando. Y cuando te toca, lamentablemente, aun cuando sea con la mayor potencia del mundo, yo era diputado en ese momento, no era presidente, pero tenía un cargo de elección popular. Y te toca defender la soberanía, pues tienes que enfrentarla. Esta generación tiene que jugar su rol, como lo jugó la generación del 64, donde jóvenes de 15 años, yo no estoy diciendo ahora que nadie arriesgue su vida, pero el otro día me entrevistaban y me decían, profesor Barría, cuando estuvimos en la marcha que hizo la Universidad de Panamá, ¿sí? Profesor Barría, el problema es que en la ACP hay muchos corruptos, ahora voy a hablar del tema de la ACP. El problema es que no se ha manejado bien la autoridad del canal con salarios de $28,000 por mes de algunos y la casa que era del gobernador de los Estados Unidos en Panamá es la casa de los administradores del canal, porque eso continúa. Yo le decía, ustedes tienen razón, la autoridad del canal de Panamá hay que reformarla totalmente. Y el dinero que se recauda en el canal de Panamá, producto del paso de los barcos, debe ir a fondos soberanos, no al presupuesto general de la nación, para resolver problemas sociales del país. Pero se imaginan a los mártires del 64, que eran muchachos de entre 15 años y 20 años, diciendo que no iban a luchar por la soberanía porque los de 1903 y 1904 habían sido corruptos y habían entregado la zona del canal. Claro que era verdad que habían entregado la zona del canal. Claro que hubo una presión, pero no por eso la generación de 60 años después no luchó. Y lucharon y lo lograron. A cada generación le toca jugar el rol que le corresponde, sin importar quiénes son los culpables de la situación en la que nos tienen. A eso quiero llegar. Esta generación, por más que tenga razón, cuando yo veo los comentarios en redes, en cuanto a los problemas que otras generaciones han traído, le toca, como sea necesario, hacer valer lo que yo aquí les acabo de indicar, la soberanía. Los documentos que les he circulado son una cesión del territorio, véanlos. Ellos en ese memorándum que es totalmente violatorio de los tratados y de la Constitución, están cediendo parte del territorio de la República de Panamá. Y lean el último anexo no tiene fotos, porque yo como abogado le digo, es que los anexos son parte fundamental de los acuerdos. Y cuando va a definir los anexos, hablan 3. Por propiedad de los Estados Unidos se tienden equipos de defensa y seguridad, propiedad, insumo y material reubicable, ya sean importados o adquiridos por los Estados Unidos o en su nombre en particular, vehículos, embarcaciones y aeronaves operadas por o para los Estados Unidos. El concepto de propiedad, lo decía yo en un video que grabé hace un mes más o menos, es que cuando se firman los tratados, allá en principio del siglo pasado, en donde se le cede a los Estados Unidos la franja del canal y la construcción del canal, gracias a Dios, en ningún lugar le cedían la propiedad. Qué importante entender que no se te cede la propiedad. Lo que decía era como si fueran soberanos.
no propietarios. No es lo mismo. Por eso es que planteaba yo que el reclamo de Trump era insubsistente, porque Trump no tiene, ni ningún presidente de los Estados Unidos, un documento donde Panamá le dio la propiedad de algo. Tenían un uso y disfrute, usufructo, y la potestad de construir una mejora a un bien propiedad de ¿quién? Del Estado. Esto que está poniendo acá, de que a través de este memorándum, lo que está definiendo en los anexos, que obviamente se refiere, no les voy a leer, tienen que leer todo el memorándum, a darle la propiedad. Hay un principio en derecho que dice, lo accesorio sigue la suerte de ¿qué? De lo principal. ¿Por qué ustedes creen que lo están poniendo allí? Porque es obvio que si el territorio es panameño, todo lo que está dentro del territorio, era mi discusión con el tema de la mina, que no voy a hablar de eso ahora. Pero es que toda la infraestructura que se construyó en la mina es propiedad del Estado panameño. Porque el territorio tampoco nunca se le dio propiedad a la mina. Y eso es lo que la gente no entiende. Si usted en mi finca construye una casa, la puede haber construido usted. ¿Quién es el propietario de la casa? Yo. Porque lo accesorio sigue la suerte de ¿qué? De lo principal. Y si la tierra está a mi nombre, así usted la construya, la mejora es de ¿quién? Del propietario. Lo que construyó la mina es del Estado panameño. Y esa discusión de que eso es de ellos, no. Eso es lo mismo que está ocurriendo aquí. Pero aquí, lamentablemente, ¿qué es lo que sí le están dando a los norteamericanos? La propiedad de todo lo que se haga y se construya. Esto violenta totalmente, no solamente los convenios internacionales, sino la Constitución. Entonces no es un tema, y con eso voy quizá finalizando en algunos aspectos, no es un tema de ser enemigo de los Estados Unidos. Si este servidor cuando era un muchacho, ahora sigo teniendo juventud acumulada, cuando era un muchacho de aproximadamente 30 años, se atrevió a ir a los Estados Unidos. Yo no fui a pelear con nadie. Yo no fui a discutirle si había narcotráfico o no. Yo se los decía. Yo vengo como abogado y como patriota a defender la soberanía de mi país. Es que ustedes no pueden hacer lo que están haciendo. Si ellos son delincuentes, ellos tienen que ser juzgados en el territorio panameño. Ustedes están violentando incluso sus propios, porque para los Estados Unidos también aplica que sus barcos de bandera estadounidenses son territorio estadounidense. Entonces, ustedes están tratando de hacer cosas que están fuera del lugar. Y se lo pudimos demostrar y al final ya no se han llevado, es lo que le quería decir, a ningún otro panameño, a pesar de que el Salas-Becker está vigente, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde esos magistrados, que eran los que antes actuaban, después fueron magistrados y no se atrevieron a fallar en contra de algo que era inconstitucional. Yo no sé qué van a hacer estos magistrados, por eso ante esas demandas de inconstitucionalidad. Sí, eso que nosotros hacíamos el planteamiento, les decíamos, es que si ustedes quieren hacer las cosas bien, no podemos seguir interpretando y poniendo por escrito aspectos que violentan todo lo que hemos defendido. Panamá tiene que sentarse a hacer el planteamiento de cooperación, pero nunca bajo la firma de ninguno de los acuerdos, que no es uno, son como 4 o 5, que han firmado funcionarios sin ningún tipo de legitimidad. La Constitución plantea que todo esto, si es que se firma, debe ir a referéndum, pero es que no podemos quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia. Aquí el Estado, representado por el gobierno actual, tiene, lamentablemente para ellos, que echar para atrás este tema. Tiene que hacer el planteamiento, porque además el acuerdo yo lo leí, no sé si ustedes lo han leído, pero dejo una salida. El acuerdo dice que cualquiera de las partes puede resarcir voluntariamente, ¿sí?, este acuerdo sin ningún tipo de, se los leo, cualquiera, número 19, de los participantes podrá dar por terminado el presente memorándum en cualquier momento al notificar por escrito al otro participante su intención de concluirlo con 6 meses de anticipación. ¿Listo pues? Si usted lo firmó, ahí te estoy dando yo la solución. Tú no tienes que esperar ningún fallo de ninguna Corte Suprema de Justicia. De salida no debiste firmar esto. Pero si lo pusiste y aquí está, comunícalo hoy que lo das por terminado, porque tu pueblo te está diciendo lo que efectivamente dice la Constitución. Y solo tienes que notificarlo y no admite que la otra parte tenga que aprobarlo o no. Vuelvo y se los leo.
cualquiera, punto 19, cualquiera de los participantes podrá dar por terminado el presente memorándum en cualquier momento al notificar por escrito al otro participante su intención de concluirlo con 6 meses de antelación. No me parece lo más sano, pero tenemos una salida espectacular. ¿Lo notificas hoy? ¿Qué día es? ¿De mayo? ¿Hoy qué es? Bueno, 6 meses cuando es y se acabó. Te aseguro que notificas esta carta hoy y ellos no van a construir, es que ni un servicio allí. ¿Tiene la voluntad del gobierno de hacerlo? Yo no lo sé. ¿Tiene la salida jurídica para hacerlo? Totalmente. Entonces el problema es que aquí hay que hacer lo que se tiene que hacer. A quienes nos tocó hacer lo que nos tocaba hacer, aún con el temor, como dicen por ahí, de que no nos dejaran ir a ver a Mickey Mouse, que es la frase que se usa, lo hicimos en su momento. Ningún otro panameño fue llevado. ¿Ofendimos a los Estados Unidos por decirle la verdad? Yo no creo. Yo me reuní con tanta gente allá a los Estados Unidos y yo nunca recibí una ofensa de ellos. Yo creo que escucharon. Yo creo que hay que entender y saber plantear como presidente de la República. Y con eso sí termino ahora mismo. Lo que pasa es que están muy mal asesorados. Y la Cancillería, aquí la mayoría, no sé, por lo menos una gran cantidad son estudiantes de Relaciones Internacionales. Creo que la Cancillería no está jugando su rol. Cuando yo fui en aquel momento, también hubo cónsules destituidos. Voy a reservarme el nombre porque no es mi idea tampoco juzgar ni señalar a gente que por temor cometía errores. Pero uno de los que me tocó ir a Texas, me tocó ir a Nueva York, me tocó ir a Florida, donde se habían dado los juicios de todos los panameños. Y recuerdo haber hablado con una de las cónsules que había dado, porque no sé si saben, como estudiantes, que los cónsules están obligados a representar a los panameños que tengan algún problema judicial en su respectiva. Aquí los cónsules creen que van a ser cónsules para estudiar maestría y para poner a sus hijos en la escuela. No. El cónsul tiene una responsabilidad diplomática y está obligado, si un panameño está siendo juzgado allá, a irlo a representar. Cuando yo le mando la nota a la cónsul de Nueva York, ¿saben lo que ella me respondió? A mí me dio vergüenza ajena. Licenciado, lo que pasa es que usted no tiene idea de lo que es enfrentarse a los Estados Unidos. Ellos vienen y se me meten aquí en mi consulado y me revisan los documentos. ¿Usted qué está hablando, cónsul? Me lo puso por escrito en un correo. Lo lamento, pero yo le mandé el correo al canciller y la votaron. Usted no entiende que eso es territorio de la República de Panamá. Usted puede decir lo que sea, pero la que está acá solita soy yo y yo no voy a pelearme con ellos. Si usted está mandando personal diplomático a otros países que no tiene la capacidad, ni intelectual, ni el coraje de entender lo que significa representar a su país, usted está haciendo muy mal. Y esos problemas vienen en todos los gobiernos. En el mío, en el otro, en el todo. No comprenden. Esa cónsul puso eso por escrito y yo agarré el correo y se lo mandé al canciller. La destituyó. Era una aberración lo que ella estaba diciendo. Y una cosa, si se dan cuenta, va concadenada con la otra. Entonces lo que les quiero transmitir es que lo que está viviendo este gobierno, lo siento, si sienten un ayayay, yo no tengo tampoco nada malo que hablar en ese sentido de personas que creo que quieren hacer las cosas bien. Yo no vine a hacer política aquí, vine desde un punto de vista académico porque me lo pidió mi amigo Blandón. Pero la verdad sea dicha, el gobierno no ha tenido el coraje de asumir el rol que le corresponde como gobernante de todo un pueblo. Como gobernante usted no puede imponer su voluntad. Porque no basta tener la razón cuando usted gobierna. Usted dirige una pluralidad de ¿qué? De seres humanos que piensan distinto. Le toca representarlos a todos. Violar la Constitución, porque un país grande, nadie lo niega, lo está presionando. A Chari lo presionaron, a nosotros nos presionaron. Intentó el CMA, aunque se intentó con el Salas Becker, al menos desde que se firmaron los tratados de Torrijos-Carter hasta la fecha, nadie había vuelto a ceder el territorio. Y este gobierno acaba de ceder el territorio y les está dando literalmente presencia militar en violación de todos los acuerdos. Nuestra propuesta del amigo Blandón, de este servidor y de a quienes representamos políticamente, es que definitivamente el actual gobierno debe aplicar lo que ellos mismos firmaron en su cláusula 19 y hacer la nota insofactamente diciendo que en base de lo que ellos quieran argumentar, se equivocaron, el pueblo lo pide, lo que sea, ejercen su derecho y dan por terminado
este memorando. Aquí no hay que esperar ningún fallo de ninguna Corte Suprema de Justicia, que ya sabemos cómo va a fallar por los precedentes que yo le he dicho. Ponerse del lado del pueblo panameño y entender que aunque seamos chiquititos, con la solidaridad internacional, un gobierno bien entendido de lo que quiere su pueblo y un pueblo que haya entendido su historia y comprenda que estamos a punto de volver a cometer los errores del pasado, tú no tienes que tener ningún tipo de temor de enfrentarte a un gigante. Ni nos tenemos que pelear con ellos, ni nos tenemos que ofender, comprendemos lo difícil de la situación, pero usted tiene que ser valiente. Lo cortés no quita lo valiente, pero no puede ser ni sumiso ni entregado ante intereses de otro Estado. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es en este momento? Es para efecto de que procedamos rápidamente pues, a permitir que los estudiantes o los profesores o el público presente quiera hacer alguna pregunta al expositor después de su brillante disertación, lo cual pues siento que puso el dedo en la llaga en el sentido de prevenirnos de lo que eventualmente podría ser la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que en su momento, después de la presentación de la demanda, falló en contra de los intereses nacionales panameños. Así que haremos rápidamente, que tenemos ya aquí en nuestro auditorio al siguiente expositor, el licenciado Juan Diego Vázquez. Si alguien tiene alguna pregunta. El micrófono. Hay otro también. Buenos días, profesor, le agradezco su presentación. De parte de la Escuela de Relaciones Internacionales, que están aquí nuestros estudiantes, le agradezco pues esta presentación y aclaración del tratado, que lo tengo aquí en mano. Y claramente pues nos damos cuenta todos los panameños que el presidente Trump inicia con nosotros desde diciembre. Y las personas nos empezaron a aclarar y decir, tienen que responder, y por supuesto que le tocaba al gobierno actual. Y ya hemos visto todo lo que ha pasado. Y definitivamente nosotros como Relaciones Internacionales en varias veces le hemos dicho al presidente que dejara actuar también al canciller. Porque el canciller tiene que fortalecer justamente el servicio exterior de Panamá para poder justamente hacerlo con los ejemplos anteriores, con los tratados Torrijos-Carter, o todo lo que ha sucedido. Y sin embargo, pues el señor presidente él mismo va en el barco solo, y está en el barco solo, y resulta ser que esto no nos lleva a ningún lugar. De los errores, justamente, tienen que los gobernantes aprender de cosas de diferentes partidos, como lo han mencionado aquí, y eso es interesante porque así tenemos todos que actuar. Pero ¿por qué no te paraste serio como lo hizo la presidenta de México? Tú tienes que defender la soberanía ante todo, o decirle al pueblo panameño, esto es lo que está pasando, no lo puedo resolver solo, esto es lo que está pasando. Eso es lo que tenemos que saber todo Panamá de lo que está pasando, que él a puerta cerrada se reunió con Estados Unidos y este es el resultado. Y ahora no acepta, todavía no acepta todo lo que está pasando, que ese es un error como de parte de él y sus asesores. Nuestra política exterior tiene que cambiar definitivamente. Están nuestros egresados aquí y otros que están ya egresados de nuestra escuela esperando justamente ocupar estos puestos. Y eso también es importante. Si la persona está preparada, podemos defender. Que es lo que ustedes o el antecesor lo dijo. Todos tenemos que defenderlo. Y para mí sería entonces la pregunta hacia usted, ¿cómo sería entonces o qué otra sugerencia daría usted al tratado que ha explicado muy claramente para que justamente ilustre un poquito más o qué puede ser más el pueblo panameño para ver si podemos lograr algún tipo más de cambio, porque hasta ahorita estamos haciendo una lucha? Muchas gracias. No, gracias a usted, profesora. Y hay que tener cuidado con lo siguiente, que creo que ustedes lo enseñan también aquí en Relaciones Internacionales. La doctrina Alfaro
o la doctrina de los actos propios. Se la aplicaron a Panamá los norteamericanos con la isla San José, en el gobierno de Mireya Moscoso. Ellos tenían el deber de limpiar la contaminación por explosivos. La isla de San José era una isla que utilizaban, igual que la isla Iguana y que muchas otras iguanas, como cancha de tiro y prueba de armas de ellos. Y como en el año 90, con el presidente Endara, no sé si se acuerdan de eso, los norteamericanos trajeron aquí una cantidad de haitianos que llevaron a la isla de San José cuando hubo un golpe de Estado con Raúl Cedrás allá en Haití. Y el gobierno, después que entró, ¿sí?, públicamente no dijo nada. Entonces los mismos norteamericanos alegaron, bajo la doctrina de los actos propios, como tú comenzaste a hacer actos encaminados en esta dirección, ya tú no me puedes pedir a mí retrotraerlo. Hay que tener mucho cuidado con que haga el gobierno sobre la base de la doctrina de los actos propios. Pueden buscarlo ahí en internet, porque cualquier cosa que haga el gobierno puede ser una alegación por parte de ellos. Yo le planteo a su pregunta que el numeral, la cláusula, como le quieran llamar, 19, tiene la salida inmediata a todo esto, porque si obviamente el gobierno tiene cierto temor de cómo enfrentar la situación, entonces mejor que la enfrente desde el punto de vista jurídico. Si yo no me atrevo, que es el problema, a decirte a ti no, porque tú eres grandote y yo me siento chiquito, que yo pienso que tampoco debía ser así, porque uno tiene que tener dignidad, insisto. No tengo por qué insultarte, puedo reconocer que tú eres militarmente y un país económico que está más grande, pero yo soy digno. Pero bueno, si el problema es ese, entonces argumenta, profesora, lo que dice tu propio memorándum que firmó Frank Abrego, ¿sí? Que el 19 dice que a través de una nota, cualquiera de las partes puede rescindir esto, rescíndalo insofactamente. Y otro tema que usted mencionó, las reuniones de secreto, lo dejo claramente establecido aquí. Es falso que la autoridad del Canal de Panamá sea un país dentro de otro país. Ustedes no vieron lo que hizo Bukele, no me gusta ponerlo de ejemplo, pero cuando fue el secretario de Estado a visitar Salvador, ¿dónde recibió Bukele al secretario de Estado que fue el mismo que vino acá? ¿Dónde lo recibió? En su casa. Pelen el ojo los que estudian relaciones internacionales y el tema del mensaje que tú mandas, lo recibiste en tu casa con tu esposa. Nadie entendió qué es lo que estaba pasando. Bukele estaba muy claro y sus asesores. ¿Qué es Bukele? Presidente. ¿Qué es el otro? Secretario de Estado. No fue Trump el que fue. Te respeto, secretario de Estado, te recibo cordialmente en mi casa, pero yo no te recibo en la presidencia de la República con todos mis ministros, porque tú estás mandando un mensaje equivocado. Presidente a presidente, secretario de Estado de la primera potencia del mundo, mi respeto, pero yo no te voy a recibir y menos con mi gabinete. Y mucho menos voy a permitir que tú te vayas a reunir con el administrador de la CP como si ese fuera otro país. Entonces, yo firmo con Panamá y yo firmo con la CP, pero si la CP es una entidad pública de la República de Panamá, con fondos públicos, ese administrador de la CP, ese sí tiene que ser juzgado, porque él no tiene ninguna potestad constitucional ni legal para estar firmando acuerdos con un Estado. ¿Me van siguiendo? El único facultado, si es que está facultado, porque la Constitución plantea las cosas a través de la Asamblea y de referéndum y etcétera, de Estado a Estado, es el presidente de la República, no el administrador de la CP. Autoridad del Canal de Panamá, como la ANPIME, como la ATP. Pero profesor, está en la Constitución. ¿Y qué? Yo he leído la Constitución, yo sí me la sé de memoria. En ningún artículo yo lo que dice, la autoridad del Canal de Panamá es un Estado soberano dentro de la República de Panamá. ¿Ustedes lo han leído? Entonces, ese poco de interpretaciones traídas de los cabellos, que además los medios de comunicación repiten como papagayos para tratar de insertárnoslo, eso está mal. Lo que usted dice, ¿sí?, está totalmente fuera de lugar. Entonces, aquí hay que poner los puntos sobre las IE. Insisto, para terminar de redondear a su pregunta. Esto no es cuestión de ahora hacernos enemigos de un país que yo me siento ofendido porque yo sí siento la verdad que Estados Unidos ha sido nuestro aliado desde el punto de vista objetivo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué mi aliado me ataca, me ofende, me pega? O sea, yo no puedo concebir que alguien que es mi aliado me esté extorsionando. Siéntate a hablar conmigo qué es lo que tú quieres. Yo le voy a decir a mi pueblo qué es lo que tú quieres. Vamos a decir el pueblo está de acuerdo. Insisto, venía desde el CMA, venía
desde los Salas Becker. Entonces, no puede el administrador del Canal de Panamá, y él tiene que ser juzgado, y a él no lo protege ninguna ley especial. Él no es como los diputados que son juzgados por la Corte o los magistrados. Ese es un administrador de una entidad pública. Tiene que ser investigado por haber firmado acuerdos con un Estado como los Estados Unidos, donde además está lesionando la economía nacional con ese tema de que los barcos norteamericanos, militares o no, son barcos. Si el canal es neutral, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la neutralidad? Me da igual el barco que pase aquí. Paga. Porque soy neutral. Y no puedo darle privilegio a uno a otro. Entonces, si el administrador del canal hizo lo que hizo bajo el error previo de que el presidente recibiera como si fuera un rey a un secretario de Estado cuando debió recibirlo, lo cortés, no quita lo valiente. Pero como hizo Bukele, en un lugar que no fuera oficial, porque usted no es el presidente de un Estado. Y de presidente a presidente que se manejan las cosas, entonces todo eso va a lo que usted dice y tiene que ser, a mi criterio, puesto en la justa medida jurídica para que todo el mundo penal, civil o judicialmente tenga que rendir cuentas ante el Estado panameño por haber violentado la soberanía nacional. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor Barría. Yo quería hacer una pregunta, dos preguntas prácticamente en una, ya que usted es abogado, sobre el acuerdo, tratado, el Arias Calderón Hinton de 1991, que luego se convierte el Salas Becker, que nos está mencionando, es complementario a ese, pero no escuché que nos los mencionó. Así mismo. Y quería saber si igualmente está, si él está vigente, el Escalona Bolton, que le continuó. Acaba de mencionar el acuerdo firmado por el administrador del canal, pero tuvimos también el alemán Subieta Hinton, Baker, perdón. Sí. Ajá, eso como instrumentos, ¿verdad? Jurídicos. Y aprovecho para preguntarle, ¿qué hacemos nosotros con los instrumentos de ratificación de los Estados Unidos que forman parte integral del tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal y al funcionamiento del Canal de Panamá? Porque escuché incluso a el magíster Blandón, que mencionó el artículo 5 del Tratado de Neutralidad Permanente, pero ese artículo tiene una condición que es parte integral del tratado, y dolorosamente y lastimosamente, no sé hasta dónde nosotros estamos amarrados también militarmente. Incluso palabras de el general Torrijos, que llegó a decir que nosotros quedábamos bajo el paraguas del Pentágono, y allí esa condición es, ¿verdad? Dice, no obstante, lo que dice el artículo 5 del Tratado de Neutralidad, o sea, y da derecho a intervención cuando el derecho a intervención no existe, porque lo que existe es el derecho de no intervención. Entonces, lo que quería saber, si todo esto está vigente, ¿qué hacemos nosotros ante esto? Gracias. Bueno, no es una pregunta ni dos, son como 10, pero aquí estoy tratando de buscar, pero tengo mala internet, pero mientras la internet ingresa, sí, conocemos el Salas Becker por ese nombre coloquial de Salas Becker, pero su nombre es más largo. Voy a tratar de buscar en la Gaceta, porque es un arreglo complementario a lo que ella menciona. Y mire que los apellidos que ella menciona, para no ser muy largo en la respuesta, se sigue refiriendo a ministros de Gobierno y Justicia, hoy de Seguridad. El Arias que ella menciona era Ricardo Arias Calderón, el difunto. Y Escalona, que ella menciona, que fue otro acuerdo, era también el ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona. Es decir, la práctica que han tenido los gobiernos norteamericanos a través de los fiscales superiores, es decir, pasar por encima
del Ministerio Público, por eso refería a lo de Ana Matilde Gómez, y que sean los fiscales superiores que no tienen tampoco ninguna competencia. Yo quiero que también llamen e investiguen a Yu Prado y a Almengor y les digan sobre la base de qué autorización ustedes, fiscales superiores o no, insisto, no malinterpreten a Luis Barría, por lo que decía Ricardo Lombana. Esto no es un tema del delito por el que acusan a nadie, ni esto no es un tema de que no queremos que se luche contra un tipo de flagelo delincuencial. Sí. Es otras cosas, estamos por encima de eso. ¿Qué facultad tenía el fiscal superior Ayu Prado y Abel Almengor para ir a negociar de tú a tú con autoridades norteamericanas? Yo quiero que me muestren los documentos donde eso estaba. Entonces, es lo mismo que ocurre con los ministros de seguridad o de gobierno. Este acuerdo lo firmó ¿quién? El secretario de Defensa, que es el ministro de Defensa de Estados Unidos, con el ministro de Seguridad de Panamá. Entonces, esos acuerdos todos, a su pregunta, no me abre aquí el enlace, no sé por qué, esos acuerdos todos a su pregunta, adolecen del mismo problema de inconstitucionalidad que este que estamos ahora en discusión. El problema es allí mi reticencia, como lo decía yo con el tema del fallo de la mina. Yo fui uno de los que planteaba en ese momento, es que el fallo de inconstitucionalidad no va a resolver el problema. Lo resolvió, o estamos de nuevo en la misma discusión con las minas. Y no me entendían, porque hay quien aquí quiere creer e insistir. Sí, el fallo fue muy bueno, yo lo tengo aquí, es un fallo histórico. Reconozco que la redacción es buena, pero la pregunta no es si la redacción es buena, les pregunto, ¿se resolvió con el fallo de inconstitucionalidad el problema de las minas? ¿O sigue estando en la palestra pública? Por eso yo explicaba que ley mata ley, porque además los fallos no son retroactivos. Apréndanse eso. Los fallos de inconstitucionalidad en la República de Panamá, hay dos efectos, ex nunc y ex tunc. No quiero entrar en esos temas, pero lo que quiere decir el efecto ex nunc y ex tunc es que, en estricto derecho, si la Corte hoy declara inconstitucional algo, es de aquí para adelante. Todo lo que ocurrió para atrás es válido. Aún y cuando la Corte fallara la inconstitucionalidad de cualquiera de estos acuerdos inconstitucionales, todo lo que se haya hecho mientras estaba vigente, que está en estricto derecho. ¿Por qué ustedes creen que a pesar de que la Corte falló y dijo que es inconstitucional el relleno de Ocean Reef? ¿Saben lo que es Ocean Reef? Es porque las islas que están en Punta Pacífica, es porque la Constitución dice lo que les acabo de leer sobre el territorio. Eso es fondo marino, por lo tanto es propiedad del Estado. ¿Qué hicieron? Rellenaron fondo marino, titularon en el registro público y otorgaron propiedad privada. La Corte dice, yo lo dije cuando era el registro público, yo no voy a firmar eso y no lo hice. Tuve problemas con el gobierno de aquel entonces por negarme a esa sinvergüenzura. Llegó otro director y sí lo firmó. Eso es inconstitucional. 10 años después la Corte dice, es inconstitucional. O sea que todo eso es del Estado. Pero ¿qué ocurre? Mi efecto no es retroactivo. Por lo tanto, todos los títulos ya entregados se mantienen vigentes. Eso es una doble moral. ¿Se dan cuenta? Es decir, la Corte viene y se limpia las manos como Poncio Pilato, como hizo con el fallo, ¿sí? Y dice, sí, yo te dije 30 años después que es inconstitucional. Pero todos los derechos adquiridos, mi fallo no los deroga. ¿Van entendiendo? Entonces, ¿qué va a ocurrir a su pregunta si insistimos en la Corte? Que algunos colegas a veces se molestan conmigo porque dicen que yo planteo cosas que son a veces complicadas de entender. Es que no importa lo que falla la Corte. Primero no va a fallar mañana. ¿Me explico? Pero todo lo que falle, si este convenio lo ejecutan, tú no le vas a poder quitar las bases a ellos. ¿Cuál es la única solución para quitarle las bases? Lo mismo que yo decía con el fallo y la ley minera. Aplica lo que dice el artículo 19. Porque eso sí, ¿qué te está diciendo ahí? Se los acabo de leer, léanlo lo que usted realmente. Un fallo de la Corte, a mi criterio, lo que hace es que te valida, como ocurrió con este, y por eso le da pie a la minera Panamá a seguir peleando. Porque la minera Panamá habla de derechos adquiridos previo al fallo de la Corte. ¿Van entendiendo? Y por eso es que está el tema. Así que, profa, concluyo diciéndole, a mi criterio, todos adolecen de las mismas inconstitucionalidades. Pero el Estado, distintamente del gobierno, el Estado debe tomar decisiones. Debe sentarse con los norteamericanos y hacer planteamientos. La insistencia desde la reversión del 99 de que ellos quieren una presencia militar no se las va a quitar a ellos de su interés. Porque ellos van a intentar con presidentes más fuertes como Trump o un poco menos como Obama, pero siempre la van a tener porque sienten qué cosa,
que ellos construyeron el canal y que ellos tienen que tener presencia. Usted no le quita a una potencia nunca, ¿sí? O a un imperio su intención de seguir siendo imperio. Lo que usted tiene que saber es cómo manejar las situaciones. Y obviamente, a mi criterio, la Corte, profa, si falla, lo que va a hacer es legitimar la presencia, porque nada de lo que ocurra hasta que ese fallo se dé va a ser anulado por el fallo de inconstitucionalidad. Así le respondo lo que usted plantea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.